En la cumbre del Santa Tecla, Decio Junio Bruto se sentía por fin dominador de lo desconocido. Corría el año 138 a.C. A los pies del procónsul de la Hispania Ulterior, rompía el mar contra las rocas, 360 metros más abajo, desgastando su bravura antes de embocar la entrada del pequeño puerto. A la izquierda, el gran Miño rendía las aguas de aquel país occidental al padre océano. Del Duero portugués al Navia asturiano, prolongando su presencia hacia el este por tierras de León y Zamora, vivían aquellos pueblos en los que el romano supo discernir la presencia de un sustrato cultural unificador. Los llamó Calaeci, galaicos, gentilicio con el que los hizo entrar en la rueda de la historia. Gentes bravas, aquellos Calaeci, contra los que Decio Junio Bruto había luchado desde que sus legiones traspasaran la frontera natural del Duero. Sus poblados fortificados en lo alto de los cerros se distinguían claramente de los de otros pueblos de la península, a pesar del entronque común celta. Aquellos castros parecían una estructura caprichosa y fortuita, casi como una excrescencia natural del terreno, todo lo contrario al trazado rectilíneo del campamento romano y de otros castros de la Hispania conquistada. La mano del hombre respetaba los accidentes del suelo, acoplando murallas, calles y viviendas a los desniveles de las líneas del monte en que el castro se asentaba, siempre protegido contra los vientos húmedos por la cumbre que le servía de abrigo. Pero lo más chocante eran aquellas casas de planta circular u ovalada, forma que evocaba aún las cabañas de troncos que fueron en un remoto pasado. Entre ellas, siempre separadas unas de otras, se desarrollaba un dédalo de callejas, laberinto sin sentido para la mente romana, cuyo sinuoso recorrido podía obedecer a un plan genial de defensa o a la improvisación elevada norma de urbanismo. El interior de la vivienda giraba en torno al pie derecho central en el que apoyaban los pares que sostenían la cubierta de paja. En aquella circunferencia de 3 a 5 metros de diámetro se apiñaba la familia. Sentados a lo largo del muro, en un banco de piedra o de madera, recibían la caricia del fuego encendido en el pequeño hogar situado en el centro. La temperatura interior resultaba agradable en la penumbra rota únicamente por el resplandor de la llama y la minúscula ventana abierta en el muro. Por fuera, las cubiertas cónicas dejaban transpirar la vida del poblado con el humo que se filtraba entre la paja cuidadosamente entrelazada. Los fuertes vientos del oeste parecían los enemigos naturales de aquel eficaz sombrero protector de la vivienda sobre el que la lluvia resbalaba sin apenas humedecerlo. En el área del Duero al Miño, las callejuelas de los castros daban acceso a un pequeño vestíbulo que ampliaba y protegía la zona de la vivienda. Niños y animales compartían este espacio en el que destacaba un pequeño horno para asar alimentos.
En el castro del monte Santa Tecla encontró el romano enigmas aún no resueltos, como las espirales grabadas en la roca que evocan cultos anteriores a la existencia del poblado castreño. En los orígenes de la Edad de los Metales, el comercio del estaño vinculó a los pueblos del occidente europeo, haciéndolos partícipes de estas formas de representación rupestres. Huellas del pasado que la cultura castreña incorpora figurativamente, enriqueciéndolas con nuevos significados. En el Museo del Monte Santa Tecla se recoge una amplia muestra de la decoración castreña esculpida en piedra. Espirales serpentiformes relacionadas con la fecundidad. Esvásticas representativas del culto solar. Formas circulares que evocan el misterio de la vida y la muerte. Jambas de puertas recorridas por el movimiento sin fin del sogueado y el entrelazo. Restos, en fin, de unas creencias vivas en el mundo castreño y de unas raíces culturales que testimonian su origen indoeuropeo. En el Museo del Monte Santa Tecla, junto a los molinos de mano y otros útiles de la vida doméstica, se recoge un amplio muestrario de esta decoración esculpida en piedra, que los habitantes de los castros colocaban en las puertas y muros de las viviendas. Piedras protectoras que no supieron librarlos de las legiones de Roma. En puertas y muros colocaban los habitantes de los castros estas piedras protectoras que no supieron librarlos de las legiones de Roma. La conquista del norte de Portugal y de la actual Galicia, a lo largo del último siglo antes de Cristo, supone la transformación de la cultura castreña. Una cultura que remonta su existencia constatada al siglo VI antes de Cristo y que todavía no ha muerto. La Lex Romana llegó acompañada de formas constructivas pronto asimiladas por los galaicos. Y mientras la pacificación del país exigía el abandono de muchos castros, en otros se advierten signos de una temprana romanización que los condujo a su momento de mayor apogeo. En ellos aparecen las primeras casas de planta rectangular, novedad arquitectónica para el mundo galaico, desconocedor de la técnica de trabazón de las esquinas, que se extenderá de ahora en adelante por toda la geografía gallega. Pero la tradición castreña no dejó de respirar por los caminos de Galicia. Tras 2000 años de romanización, aún se contempla la arcaica silueta de las techumbres cubiertas de paja que fueron norma común a lo largo de toda la Edad Media. Las callejuelas de muchas aldeas conservan la sorprendente improvisación urbanística de los viejos castros, y una bocanada de aire prerromano se respira en las altas sierras orientales,
donde se refugiaron los galaicos no doblegados por la lex romana. Allí, en perfecta adaptación al duro clima de la montaña, señorea la Payoza, heredera directa de la casa circular castreña. 5000 castros laten todavía bajo la rugosa piel de Galicia. Algunos, como el del Monte Santa Tecla oeste de Baroña, en la playa del Son, muestran en la belleza de su esqueleto arqueológico datos fundamentales para la arquitectura doméstica del noroeste peninsular. Otros han dado nombre y estructura urbanística a los pueblos y aldeas en los que con los siglos se han ido transformando. Los más son un lugar de referencia en la memoria colectiva de las gentes, viejos galaicos que cada día ven ponerse el sol tras el otero donde dejaron su castro hace muchos cientos de años.